Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo hacemos, cómo aplicamos ese análisis financiero básico con un ejemplo muy sencillo. Vamos a comparar cómo sería una señora que vende tintos en la calle, ¿cierto? Que va con un carrito vendiendo sus tintos frente a una cadena de cafeterías, algo así como Juan Valdés, Tostado. ¿Cómo sería hacer una comparación financiera básica? Que son conceptos que ustedes van a aprender que son muy sencillos, pero que hay que estudiarlos. ¿Mm? Y vamos a ver cómo los podemos aplicar y hacer un análisis estratégico financiero básico para que vean y comparemos qué es mejor, trabajar como la señora de los tintos o trabajar como empleado en la cafetería o en esa cadena de cafeterías. Entonces, veámoslos a continuación. Bien, entonces, bueno, vamos a utilizar esta herramienta de Excel. Aquí entonces en esta columna, llamémoslo así, vamos a anotar todos los datos de la señora que vende tintos y en esta otra columna vamos a anotar los datos para la cadena de tiendas de café. Inicialmente vamos a suponer que esto que se llama el costo de ventas, fíjense, costo de ventas, eh, es igual, es el mismo para los dos, ¿vale? Es el mismo para los dos, para la señora que vende tintos y para la cadena que tiene de tiendas de café. Es una suposición. Bueno, entonces fíjense, el café. Entonces uno, para poder sacar cuánto me cuesta el café, pues seguramente cogemos y el kilo de café y pesamos y vamos a suponer que esos gramos de café para hacer un tinto valen 500 pesos. El agua. Para el agua, pues obviamente tendríamos que tratar de calcular cuántos mililitros de agua se van para una tacita de café, ¿vale? Para una tacita de café. Pero digamos que uno podría mirar y establecer que son 30 pesos lo que se gasta uno de agua eh, para hacer el tinto. El vaso. El vasito, pues obviamente también todos estos datos son extractados con un promedio, ¿vale? Con un promedio, inclusive con datos que uno va a un supermercado, mira cuánto vale una bolsita de vasos y divide el valor total sobre el número de vasos que hay. Hay de muchos precios ahí, pero vamos a suponer que vale 200 pesos dentro de ese promedio que hay. Lo mismo la cucharita o el palito que se utiliza para mezclar el café, es posible dentro de todos esos precios que hay, pongámosle 150 pesos. Y azúcar, de la misma forma, hacemos el mismo análisis y una bolsita nos puede costar 35 pesos. Entonces, fíjense ustedes que el primer elemento que vimos acá, que cuando ustedes vieron que lo que uno tiene que aprender de elementos o de conocimientos financieros básicos es esto que se llama el costo de ventas. ¿El costo de ventas qué es? Pues todo lo que nosotros nos gastamos para fabricar el producto. Nos queda faltando la energía. ¿Por qué la energía no tiene precio acá? Porque digamos que de pronto es muy difícil en este momento establecer, bueno, cuánto gas se gastó para cocinar el tinto, cuánta energía eléctrica se gastó para poder cocinar el tinto. Entonces eso lo vamos a dejar, ¿vale? Lo vamos a dejar abierto, aunque eso lo vamos a meter más abajo donde dice gastos de operación, por acá en los gastos de operación, ¿vale? Bueno, entonces,
Fíjense que el costo de ventas para los dos es 915. Vamos a suponer que para los dos les cuesta lo mismo. Ahora nos vamos al precio de venta. Entonces fíjense que el precio de venta, una señora que vende tintos en la calle, es posible que lo venda en 1,500 pesitos. Mientras que nuestra cadena de tiendas de café, si ustedes miran, seguramente puede ser 5,500 pesos el mismo cafecito. ¿Mm? Entonces fíjense que aquí hacemos nuestra primera operación para ver cuánto nos ganamos en pesos en cada uno de esa venta que se hace. La señora de los tintos, fíjense, restamos 1,500 menos 915 y eso nos da 585 pesos. Mientras que si nos vamos a la cadena de tiendas de café, esos 5,500 menos los mismos 915 me da 4,585. Ya tenemos la primera diferencia, ¿cierto? Es decir, cuánto se gana una señora que vende tintos, cuánto gana la cadena de café. Entonces uno dice, oiga, sí, eso se ganan, aparentemente se ganan mucho más dinero. Bueno, sí, correcto. En pesos ahí va ganando en lo que es la ganancia que tiene la tienda de café, son 4,500 frente a los 5,500 que es el precio de venta. Luego hacemos este cálculo. Recuerdan que dentro de los conocimientos financieros básicos hay que conocer algunos indicadores financieros. Entonces este se llama el margen de rentabilidad bruta. Mírenlo acá al final cómo se calcula. El margen de rentabilidad bruta es coger la utilidad bruta del producto, dividirla en el precio de venta del producto y multiplicarlo por 100. Entonces esa operación la hacemos aquí con la señora que vende tintos y su margen de rentabilidad bruto es del 39%, fíjense. Mientras que el margen de rentabilidad bruto de la cadena de tiendas de café es del 83%. Entonces fíjense que, ¿qué significa ese porcentaje? Como dice, porcentaje es por ciento, por 100. Significa que la señora que vende tintos, que tiene un margen del 39%, significa que por cada 100 pesos que vendo, 39 es lo que me queda de utilidad. Mientras que nuestros amigos de las tiendas de café, de 100 pesos que vende, 83 son utilidad para la cadena de tiendas. Este margen de rentabilidad bruto, fíjense, me sirve para compararme frente a cualquier competidor. Entonces aquí tenemos un primer indicador que fíjense que le sirve a la señora que hace los tintos, que vende tintos como a una cadena, exactamente igual ese porcentaje de ventas. Ahora nos vamos al siguiente elemento que tiene que saber de conocimientos financieros básicos, los gastos de operación. Entonces vámonos a los gastos de operación. El arriendo. Cuando estamos hablando del arriendo, entonces la señora que vende los tintos, pues realmente no paga arriendo, ¿cierto? Entonces, cero. Mientras que nuestros amigos, la cadena de tiendas, es posible que tenga un puntico de venta dentro de un centro comercial, por ejemplo, que es donde uno más ve estos tipos de tiendas de café, y es muy posible que ahí el arriendo le puede costar 5 millones de pesos mensuales. Ahora, nos vamos a los servicios públicos. Aquí es donde yo les digo que podríamos meter los gastos de energía que no metimos en los costos. Y uno podría decir, bueno, yo cojo cuánto me cuesta el gas mensualmente y es posible que le cueste 20,000 pesos, perdón, 20,000 pesos, 20,000 pesos mensuales de gas. Eso es, pues, obviamente,
entre comillas, es mucho para hacer un tinto, pero podríamos meter como gasto de operación esos 20,000 pesos. Mientras que nuestros amigos de la cadena de tiendas no solo es el gas o la energía, sino la luz, es posible que hasta internet. Entonces es muy factible que ese cadena puede que se gaste alrededor de 1,000,000 de pesos mensuales en términos de, ahí están metidos todos los servicios públicos, agua, luz, incluso si necesitan teléfono e incluso internet. Es posible que se gasten de ese orden, 1,000,000 de pesos. Bueno, muy bien. Ahora, el sueldo. El sueldo de la señora. El sueldo de la señora, pues es lo que ella se quiere ganar. Y vamos, estamos haciendo una comparación, pues vamos a suponer que ella se quiere ganar 2,000,000 de pesos mensuales. Nuestro amigo, el que trabaja en el punto de venta que estamos evaluando, pues lo más posible es que se gane el sueldo mínimo. Entonces, se gana 1,751,000 pesos mensuales, ¿vale? Ese es el sueldo que le pagan. Aquí no estamos contando el auxilio del transporte, ya lo vamos a meter ahí, ¿cierto? Ahora, otros pagos que se llaman parafiscales, que hay de seguro social y parafiscales. Digamos que la señora es muy juiciosa, decide afiliarse a través de miplanilla.com, por ejemplo, y decide ahí hacer unos aportes a seguridad y a su pensión. Vamos a suponer que ella es así de juiciosa, entonces eso puede costar, no se le puede costar 210,000 pesos mensuales. Mientras que aquí fíjense, la empresa, eh, mm, más o menos, entre todos los gastos que tiene que hacer de seguridad, fíjense, por aquí yo tengo, les voy a mostrar a ustedes, por ejemplo, fíjense todo lo que la empresa tiene que pagar, aquí al lado derecho, pagado por el empleador, entonces tiene que pagar las cesantías, la prima, intereses sobre cesantías, un aporte a seguridad social, aporte a salud, a pensión, ARL para fiscales, por ejemplo, la Caja de Compensación, el Instituto de Bienestar Familiar, el SENA, ¿vale? Entonces fíjense que eso le suma a la empresa alrededor de casi más de 1,000,000 de pesos. Casi 3 millones en total, fíjense, por empleado. Entonces aquí le vamos a sumar ese valor y tiene que pagar 1,241,000 pesos, más o menos, ¿vale? Bien. Esos son los gastos de operación, miren, los básicos, ¿vale? Bien, vamos a suponer adicionalmente que hay otros gastos de operación. Entonces ella de pronto tiene unos gastos adicionales, uno no sabe, pongámosle 100,000 pesos y una cadena de tiendas seguramente puede que tenga del orden de 500,000 pesos de gastos de operación. Entonces fíjense, tenemos unos gastos de operación para la señora de los tintos de 2,330,000. Mientras que los gastos de operación de la cadena de ese punto de venta puede costar 9 millones, casi 500,000, ¿no? 9,492,000 pesos. Entonces, fíjense que aquí nos vamos a hacer esa pregunta. Bueno, ¿cuántos tintos tendría que vender para pagar los gastos de operación? O sea, ¿cuántos tintos tiene que vender la señora para poder cubrir estos gastos de operación de 2,330,000? Entonces, muy sencillo, miren, lo que hacemos es dividir los gastos de operación, los dividimos entre la utilidad que me gano por cada venta de tinto, porque esa es la plata que realmente le queda a ella. Entonces, al hacer esa división, nos da 3,982,91. Haciendo la misma operación con la tienda de café, entonces, fíjense que, mire, dividimos los 9,492,000
dividido los 4.585. Entonces nuestras tiendas de café nos da 2.070,23. Entonces, digamos que fíjense que cuando decimos 91 y 23, pues eso es un puchito de tinto, eso no cuenta, por eso acá abajo decimos aproximamos. Entonces, fíjense que la señora de los tintos tendría que vender 3.983 tinticos, mientras que nuestros amigos de las tiendas del café tendrían que vender 2.070 tintos para cubrir los gastos y pagarle el sueldo a ese señor que trabaja ahí. Ahora, fíjense que, y estos son tintos mes, ¿vale? Tintos mes, que tendría que vender en un mes. Entonces, ¿qué pasa si trabaja de ese mes? Se trabajan 25 días. Vamos a suponer que los dos trabajan 25 días. Acuérdense que normalmente estas tiendas de café abren prácticamente todos los días, pero para hacer la comparación, vamos a decir que trabajan 25 días. Entonces, fíjense que la señora de los tintos tendría que vender 159 tintos, mientras que nuestros amigos de Juan Valdés tendría que vender 83 tintos día, ¿vale? Fíjense que dentro de los conocimientos básicos financieros que dijimos, entonces está costo de ventas, gastos de operación, fíjense aquí están los gastos de operación e incluso algo que se llama el estado de resultados, que está acá, miren, que dice ventas menos costo de ventas, me da una utilidad bruta, le resto los gastos de operación, me da la utilidad de la operación. Entonces, fíjense que las ventas, no, pues las ventas es muy sencillo, es coger los 3.983 tintos mensuales y lo multiplicamos por el precio de venta, que son 1.500. Entonces, ella vende 5.974.359 pesos en ventas. Le restamos el costo de ventas, que es coger los mismos 3.983 tintos que venden el mes, pero fíjense que los multiplicamos por los 915, que es su costo de ventas. Entonces, le restamos 3.644.359, y eso que nos da 2.330.000, menos los gastos de operación, 2.390.000, ¿cierto? Miren, aquí están los gastos de operación, 2.330.000. Entonces esa resta nos da cero, miren. Da cero. O sea, tiene que vender 3.983 tinticos al mes para pagarse su sueldo, pagar la seguridad social y ganarse 2 millones. Mientras que nuestros amigos, la tienda de café, fíjense, tiene que vender 11 millones de pesos, o sea, tiene que vender el doble, menos los costos, ¿cierto? Me da 9.492.000, ¿vale? Como utilidad bruta, y le restamos los 9.492.000 de gastos de operación, también nos da cero. O sea, eso es lo mínimo que tiene que vender para cubrir sus gastos. Bien, esto es como para mostrarles a ustedes, fíjense cómo es que aplicamos un poco esos conceptos financieros básicos. Fíjense cómo podemos hacerlo exactamente igual para una señora que vende tintos o para una cadena de tiendas de café. Muchas gracias.